con PET-CT con el radiotrazador FDG. A manera de introducción, sabemos que la radiología es vital para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer colorectal. Dentro de los métodos de imagen que nosotros utilizamos, pues es el colon por enema, la tomografía, la resonancia, y en esta clase vamos a revisar dentro de las utilidades que tiene el PET-CT en el cáncer colorectal. La mejor modalidad de imagen para evaluar la estadificación local del tumor, pues es la resonancia magnética, y dentro de las funciones que tiene el PET-CT, es importante en el seguimiento, los estados postquirúrgicos y en la recurrencia. Hablando de un poco de generalidades del carcinoma colorectal, es el tumor más común del tracto gastrointestinal. El pico de incidencia está entre los 50 y 70 años, aunque se ha visto una mayor incidencia en pacientes menores de 35 años últimamente. El tipo histológico más común que vamos a encontrar es el adenocarcinoma, seguido por el mucinoso y después el carcinoma anaplásico. Cabe destacar que esta variedad histológica, el carcinoma mucinoso, a la valoración del PET-FDG, pues no va a captar tanto como las otras variedades histológicas como el adenocarcinoma y el anaplásico. Más de la mitad de los tumores de carcinoma colorectal van a aparecer en el recto y en el sigmoides, y cabe destacar que el adenoma es la tumoración benigna más común y se determina como un precursor del carcinoma colorectal. Dentro de los factores de riesgo para esta patología, pues de los propios del paciente puede ser una baja ingesta de fibra, una alta consumo de grasa y un alto consumo de proteína animal, sobre todo la carne roja y las carnes procesadas que tienen altos nitritos y pueden condicionar esta patología. También los antecedentes de un adenoma o carcinoma de colon, los pólipos que sean mayores de 1 centímetro y la enfermedad inflamatoria intestinal también es parte importante para el desarrollo de esta patología. Dentro del historial familiar, si ustedes tienen un familiar de primer grado con cáncer colorectal, el riesgo de que ustedes padezcan un cáncer colorectal se eleva de 2 a 3 veces, y en caso de que haya una historia familiar de poliposis adenomatosa, el riesgo es menor al 1%. En caso del cáncer colorectal hereditario, que se presenta, corresponde aproximadamente al 5% de todos los cánceres colorectales, lo podemos dividir en dos tipos. El tipo 1, que es el carcinoma colorectal solo, y el tipo 2, que se asocia a tumoraciones en endometrio, ovario y cáncer de mama. Es autosómico dominante, y los tumores suelen surgir de los adenomas. También es importante destacar el gen KRAS. El gen KRAS es un protoncogen que codifica para una proteína GTP-ASA. Esta proteína es un componente importante intracelular de este factor, el factor de crecimiento epidermal. Este va a ser responsable de funciones como la proliferación, diferenciación y apoptosis. Hasta en un 40% de los pacientes con carcinoma colorectal van a ser positivos para este gen. ¿Y cuál es la importancia de este gen? Bueno, pues es útil para las decisiones terapéuticas. En caso de que nuestro paciente sea positivo para este gen, no podríamos administrar medicamentos como cetuximab, que es un tratamiento antifactor de crecimiento epidermal. Los pacientes que tengan positivos este gen no van a responder a este tratamiento. En cuanto a los signos y síntomas, en tumoraciones que se encuentran en colon distal, lo más común es que se presente con obstrucción y hematoquesia. En caso de colon proximal, es común que se presenten con anemia, pérdida de peso y fiebre. En general, va a haber cambios en el hábito intestinal. Dentro de los datos de laboratorio importantes, pues es la sangre oculta en heces.
va a haber una anemia microanormocítica y es importante el valor del antígeno carcinoembrionario. Normalmente vamos a encontrar tumoraciones en antígenos carcinoembrionarios que estén arriba de 2.5. Aquí hay un asterisco porque los pacientes fumadores pueden tener antígenos carcinoembrionarios de hasta 5 y ser normales. Ya más arriba de 5 se considera patológico para un paciente que es fumador. Dentro del tratamiento, usualmente se trata con resección quirúrgica. Deben de quedar 5 centímetros de bordes libres al menos y usualmente se acompaña de un vaciamiento ganglionar y una quimioterapia adyuvante, sobre todo en etapas clínicas 3. La radioterapia se reserva para algunas situaciones especiales, como cuando hay invasión a estructuras adyacentes o cuando hay obstrucciones intestinales. En cuanto al seguimiento, se debe hacer una tomografía a los 3 a 4 meses después de la cirugía. Después de eso, cada 6 meses durante los siguientes 2 a 3 años y después de esos 2 a 3 años anualmente durante 5 años. En cuanto al pronóstico, pacientes que tengan un tumor confinado a la submucosa estadio 1, bueno, pues van a tener un porcentaje de curación de hasta el 90%. En pacientes que tengan afección de la submucosa y que tengan los ganglios linfáticos preservados, la cirugía tiende a ser curativa en hasta el 60-80% de los pacientes. Ya en pacientes en etapa 3, cuando tienen ganglios linfáticos positivos, la supervivencia a 5 años es de 66% y si tienen más de 4 ganglios linfáticos o enfermedad metastásica, la sobrevida a 5 años es de 37%. El antígeno carcinoembrionario ya se los había mencionado. Lo vamos a utilizar sobre todo para detectar recurrencias que no son sintomáticas. Hasta un 90% de los pacientes que tienen un antígeno elevado van a tener recurrencia y los valores superiores a 20 pues ya prácticamente son indicativos de que hay una enfermedad muy avanzada y este estudio tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 80%. Ahora vamos a ver la caracterización de esta patología por imágenes. La primera que vamos a revisar es el colon por enema. Normalmente lo evaluamos con doble contraste, es decir, aire y bario. Y normalmente se le dice al paciente que tenga una dieta pobre en fibra un día antes y utilizar una solución evacuante. Dentro de los hallazgos en un cáncer temprano podemos encontrar una lesión en forma de placa plana, protuberante con poca elevación como la que tenemos aquí. Y en cánceres más avanzados podemos ver el signo clásico de la manzana mordida con estrechamiento circunferencial de la luz y unos bordes que sobresalen. En cuanto a la tomografía, bueno, sabemos que la tomografía la usamos ampliamente para la extensión de la enfermedad y también para la detección de recurrencias. Es importante usar la fase venosa y en algunas ocasiones suele ser muy importante administrar contraste transrectal, ya sea positivo o negativo, y también oral positivo. Y en caso de que se administre oral positivo, tiene que ser unos 60 a 90 minutos antes del estudio. El colon normal, ¿cómo se debería de ver? El ciego puede tener un diámetro de hasta 9 centímetros y el resto del colon debería tener un diámetro no mayor a 6 centímetros. Y en cuanto al grosor, pues varía mucho de si el colon está distendido o no. En caso de que esté distendido, la pared del colon no debería de sobrepasar 3 centímetros. Aquí en esta imagen observamos un colon normal con la pared delgada y un colon anormal con engrosamiento de su pared. Perdón, 3 milímetros, sí. Bueno, los hallazgos que podemos identificar en la tomografía clásicos, pues es un engrosamiento mural asimétrico, una superficie irregular.
En caso de que nuestro tumor esté confinado a la luz, pues la serosa se va a ver lisa. A diferencia de como tenemos en esta imagen, que la serosa se ve irregular y además se ve un borramiento de los planos grasos adyacentes. Puede haber una extensión extracolónica, como lo vemos aquí, y pues una pérdida de los planos grasos adyacentes. Las metástasis suelen ocurrir en los ganglios mesentéricos, en este caso, pues el mesocolon del colon descendente, como vemos aquí estos ganglios, y las metástasis hepáticas son comunes a través del drenaje venoso. Bueno, no todo lo que encontremos con engrosamiento significa que es un proceso neoformativo. También hay patologías inflamatorias que lo pueden condicionar, como apendicitis, diverticulitis, una enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis por radiación, también podemos ver engrosamiento, una colitis infecciosa, colitis pseudomembranosa, y pues los procesos neoformativos como el linfoma o el carcinoma colorectal. En cuanto a la resonancia magnética, más que nada se va a utilizar para el estadiaje local de los cánceres de recto y también nos sirve mucho para la evaluación de fístulas perianales. Se necesita una preparación igual que para el colon por enema. En este caso se sugiere administrar contraste gel intrarrectal para distender la cavidad rectal y poder evaluar de mejor manera las paredes del recto. Usualmente en la resonancia nosotros vamos a dividir el recto en 3 porciones: porción recto inferior, recto medio y recto superior. Trazamos una línea a los 5 y a los 10 centímetros del margen anal, y así es como vamos a identificar las distintas porciones del recto. En la resonancia magnética es importante evaluar las siguientes estructuras. La fase mesorrectal es importante. Los ganglios que estén en la grasa mesorrectal también, la próstata y las estructuras adyacentes al recto. Aquí también es importante mencionar que las resonancias de recto se van a orientar según el eje longitudinal del mismo recto para ver los cortes axiales oblicuos de una manera circunferencial la luz del recto. En este caso podemos ver un engrosamiento de la pared lateral y posterior del recto, que está señalado por esta flechita. En cuanto a las metástasis del recto, los 2/3 superiores del recto nos van a dar metástasis al hígado por el sistema portal, y también nos van a dar metástasis a vértebras lumbares, torácicas y ganglios periaórticos por el drenaje venoso vertebral de Batson. Y en cuanto al tercio inferior del recto, nos va a dar metástasis al hígado y al pulmón mediante la vena hemorroidal superior y la vena hemorroidal media. Tenemos esta mnemotecnia para el reporte de un cáncer rectal en la resonancia, donde dis significaría un estadiaje, una distancia del margen anal al inicio de la tumoración, una T que significa la valoración local del tumor. El complejo anal hay que valorarlo si está afectado o no. Hay que valorar también el estadiaje de los nódulos y los márgenes de resección circunferencial, que esto significa la distancia que hay entre la tumoración y la grasa mesorrectal. Y también pues podemos valorar, hay que reportar la extensión extramural y la afección vascular. Aquí tenemos un ejemplo de más o menos lo que haríamos en una resonancia magnética. Tenemos secuencias en T2, sagital y axial, donde aquí evaluamos mediante 2 medidas cuál sería la distancia del margen anal al inicio de la tumoración. Aquí tenemos cortes axiales oblicuos, donde podemos ver perfectamente la circunferencia de la pared del recto, y identificamos una tumoración en la pared lateral derecha con algunos ganglios aumentados de tamaño en la grasa mesorrectal. Y vemos que la capa más externa del recto se encuentra respetada.
a diferencia de en esta imagen que tenemos aquí, donde hay una completa disrupción de la pared lateral derecha y posterior del recto, que lo convertiría en un estadiaje T3. Bueno, ahora sí, pasando a lo que es el PET-CT. El PET significa tomografía por emisión de positrones y nos permite evaluar procesos bioquímicos y fisiológicos. Se van a emplear radiotrazadores, en este caso el FDG, que nos sirve para evaluar el metabolismo glucolítico de los tejidos. Usualmente se usan radiotrazadores de vida media corta y ultra corta. En este caso, la del FDG es de 110 minutos, la vida media. El FDG, la fluorodesoxiglucosa, es un análogo de la glucosa. Va a entrar a las células mediante los receptores GLUT, son los mismos que utiliza la glucosa, y se va a acumular en aquellas células que tengan una ávida necesidad de glucosa. Ahorita vamos a ver las porciones del cuerpo que captan ávidamente el radiofármaco por su necesidad de glucosa. La que más va a captar, obviamente, es el cerebro, lo vemos aquí. Otra estructura que va a captar normalmente es el anillo linfático de Waldeyer. Las cuerdas bucales también van a captar fisiológicamente el miocardio, el parénquima hepático y el parénquima esplénico, las asas intestinales y la vía urinaria. Aquí tenemos los riñones y la vejiga. También en pacientes masculinos vamos a ver captación fisiológica en los testículos, y en las mujeres vamos a ver captación fisiológica en las glándulas mamarias. Aquí es un pequeño resumen de pues, las utilidades del PET-CT. El PET-CT ha sido superior para detectar metástasis hepáticas en comparación a la tomografía. También es importante la utilidad del PET-CT ante la respuesta al tratamiento neoadyuvante, la quimio y la radioterapia. Detectar la recurrencia cuando hay valores de antígeno carcinoembrionario elevados, sin embargo, en un TAC aparecen hallazgos negativos. También podemos utilizar en ese caso el PET-CT y puede ser complementaria para la planeación de la radioterapia. Bueno, en cuanto al estadiaje primario, sabemos que el de mayor utilidad es la tomografía. La resonancia magnética, como les había mencionado anteriormente, es la más importante para detectar la invasión local y la extensión extramural, así como la distancia al margen de resección circunferencial. Y el PET-CT, aunque no es muy utilizado en el estadiaje primario, pues se ha visto que el valor submax es pronóstico de la enfermedad. Diego, sí. Nada más aquí como comentario de estadiaje primario, hoy en día aquellas universidades o centros que tienen el PET resonancia ya lo están utilizando como estadificación primaria, ¿verdad? El PET resonancia, donde utilizas la resonancia, como bien comentaste, para estadificación local, pero pues obviamente le agregas le haces ese valor agregado, valga la redundancia, del PET-CT, y entonces ya tienes la modalidad de estadificación local y a distancia en el mismo estudio. Obviamente esto está empezando a ser como de mayor tendencia en ciertos centros, pues ya que no es un estudio muy disponible. En México solamente hay un equipo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero sí empieza a tener ese valor agregado el PET resonancia. Por ejemplo, en este caso en particular, de recto, sobre todo también, como bien lo comentas. Sí. Muy bien. En cuanto a la radioterapia, bueno, vimos principalmente que el tratamiento era quirúrgico, entonces es de mucha importancia que nosotros definamos los márgenes libres o los límites de la tumoración, y en este caso el PET-FDG pues nos sirve mucho para delimitar la tumoración y así planear la radioterapia.
o la planeación quirúrgica. En cuanto a la evaluación de la terapia, normalmente se va a utilizar para evaluar la respuesta a la neoadyuvancia. Es importante mencionar que generalmente se va a solicitar los estudios de PET-CT de 6 a 12 semanas después de la neoadyuvancia, y se ha detectado una sensibilidad para la recurrencia de hasta 93% y una especificidad del 81%. En este caso vemos un paciente con antecedente de cáncer rectal, donde vemos en la imagen superior una captación anormal de radiofármaco a nivel del ganglio mesorrectal, que en el estudio de seguimiento no visualizamos, por lo que sería una respuesta a la terapia con neoadyuvancia. La recurrencia en pacientes con antígeno carcinoembrionario elevado, normalmente se sigue a los pacientes con un antígeno carcinoembrionario, y en cuanto muestre una elevación, pues podría estar indicado un PET-CT. Hasta un 40% de los pacientes que tienen una elevación del antígeno van a presentar recidiva, y en estos casos tiene una sensibilidad de hasta el 98% y una especificidad del 75%. Otra... anterior, lo de antígeno carcinoembrionario. Cuando nosotros tenemos el paciente con cáncer colorectal y la sospecha clínica es una recurrencia debido a un antígeno carcinoembrionario elevado, pues la primera indicación o la guía te recomienda una tomografía, ¿verdad? Sin embargo, cuando no tenemos evidencia macroscópica o anatómica de algún cambio, es donde juega un papel importante el PET-CT, ¿verdad? O sea, básicamente la indicación en estos pacientes pues sería un antígeno elevado, una tomografía sin evidencia de actividad, pues sería el paciente, como digamos, ideal para hacer el PET. Cuando la sospecha es en lesiones hepáticas, y las lesiones hepáticas estamos pensando que sean menores a 1 centímetro debido a que no se vieron en la tomografía, la indicación es la resonancia de hígado, ¿verdad? Primero la resonancia de hígado, sobre todo para detectar lesiones hepáticas menores a 1 centímetro, y el resto por ganglios, nódulos pulmonares, etcétera, pues sí sería el PET-CT, ¿verdad? Okay. Otra de las funciones importantes o las indicaciones importantes del PET-CT, pues es distinguir entre cicatriz versus tejido viable. Las neoplasias de recto y sigmoides, pues frecuentemente después del tratamiento quirúrgico forman un tejido fibrótico, que pues la distinción entre tejido viable y tejido cicatrizal por la tomografía pues es difícil, ¿no? Entonces, en este tipo de casos también es útil la valoración con PET-FDG. Por ejemplo, en este caso en el que tenemos un paciente con antecedente de cáncer colorectal, donde evidenciamos esta masa presacra, que a la valoración con la tomografía sería difícil determinar si esta es una recurrencia local o si es tejido cicatrizal. En este mismo paciente observamos la masa con densidad de tejidos blandos localizado a nivel presacro, donde a la valoración con la proyección con máxima intensidad vemos en esta región que no hay una captación muy evidente del radiofármaco, y en estas imágenes de fusión en axial y en coronal vemos que la captación del radiofármaco es mínima, y se debe porque aquí está la porción más distal de la anastomosis. Sin embargo, la gran mayoría del tejido cicatrizal pues no presentó captación. Este paciente se le diagnosticó en el 2015 y
En el 2016 llevó su tratamiento. Este estudio es del 2020 y durante todos sus estudios ha presentado prácticamente los mismos hallazgos. Entonces, pues nos sirve para ir evaluando con el tiempo este tejido cicatrizal que en este paciente ha estado sin presencia de tejido hipermetabólico. En este otro caso es pues lo contrario, es un masculino con diagnóstico de adenocarcinoma en la unión recto-sigmoidea, donde en esta reconstrucción ensaquetada en la tomografía vemos en la topografía del muñón una masa con densidad de tejidos blandos que en la valoración de la imagen funcional vemos que presenta una ávida captación del radiofármaco, incluso mayor a la de la vejiga. Ahora, es importante mencionar que, como les dije previamente, las asas intestinales van a captar radiofármaco. Esto se debe por la peristalsis fisiológica del colon. Esta captación debe de ser heterogénea, no debe de ser focal y debe de ser difusa, distribuida uniformemente por todo el marco colónico, como lo vemos en esta imagen de fusión y en esta imagen funcional. Dentro de los pitfalls que podemos tener, bueno, pues son, como les había mencionado anteriormente, procesos inflamatorios propios del colon. En este caso vemos una femenina de 69 años con antecedente de cáncer de vejiga, ovario y pulmón, que se presentó con cuadro clínico de diarrea crónica. En este caso vemos un engrosamiento del colon ascendente que a la valoración con la fusión vemos una captación focal y en este segmento, y aquí se encuentra la valoración con la imagen dinámica. En este paciente se le realizó una colonoscopía, se le realizó una biopsia y se determinó que estos eran cambios por colitis. En caso de que nosotros veamos una captación focal que determinemos que es anormal, nosotros estamos obligados a referir al paciente para que se le realice una colonoscopía y una biopsia del sitio que nosotros reportemos. En este otro caso tenemos un masculino con el diagnóstico de un hepatocarcinoma en 2019 y tiene una elevación de la alfa-fetoproteína. En este caso, en la imagen de tomografía, vemos también un engrosamiento del colon sigmoides asociado a múltiples divertículos. En este caso, el de mayor proceso inflamatorio es este que les señalo, asociado a borramiento de la grasa adyacente, que a la valoración con el PET-FDG presenta ha habido captación del radiofármaco. En este caso, eran cambios por diverticulitis, Hinche 1A. Entonces, es importante no confundir procesos inflamatorios del colon con actividad glucolítica que sea condicionada por un proceso no formativo. También es importante mencionar que los pacientes que consuman metformina vamos a identificar una captación más ávida de todo el marco colónico. Por eso, cuando nosotros tengamos un paciente con sospecha de o que la referencia venga por cáncer colorectal, nosotros debemos de indicar al paciente que suspenda la metformina por al menos 24 horas para que la captación no sea tan ávida y la captación que veamos sea simplemente por procesos neoformativos y no por secundario al consumo de metformina. Sí. Nada más como comentario. Sí. Hablando de la biodistribución que comentabas, vemos de manera normal o ideal, vemos el paciente de nuestra derecha, la imagen izquierda de la pantalla, donde es una biodistribución muy baja, muy nula en el abdomen, ¿no? Aquel paciente que tiene una captación por metformina o que es diabético y por uso de metformina, pues vemos esta captación. Pero entre estos dos rubros tenemos como un espectro muy amplio de captación de intestino.
De hecho, hay muy pocos artículos, ahorita comentabas por la peristalsis, efectivamente es la biodistribución que se da y te da un aumento del metabolismo. Otra de las teorías es las bacterias que están en el colon, pues producen una fermentación y generan esa actividad glucolítica. Y hay muy pocos artículos que te dicen si sí o no disminuye la actividad glucolítica o te puede ayudar para el uso, para disminuir esa peristalsis y disminuir la actividad glucolítica. De hecho, por ahí estamos trabajando, ¿verdad, Ernesto? En un artículo donde, bueno, es una revisión que estamos haciendo, donde nosotros administramos butildiosina a los pacientes previo a su estudio y vemos que sí en realidad te ayuda, ¿verdad? Y bueno, estamos ahí trabajando en eso para ver la utilidad de si o no te puede servir para cuando quieres evaluar patología abdominal en general y no nada más de cáncer de colon, ¿verdad? Porque en ocasiones sí se puede incrementar demasiado, como vemos la imagen de la derecha, y pasar a tener una causa de falso negativo debido a que no se observó, no se vio por el incremento de la actividad glucolítica en el abdomen, ¿verdad? Sí. Y bueno, como les mencionaba previamente, nosotros indicamos que se suspenda la metformina de 24 a 48 horas previos al estudio, aunque se ha visto que la suspensión de este medicamento 48 horas antes, pues sí resulta mejor que suspenderlo 24 horas antes. Ahora vamos a ver algunos casos que hemos tenido aquí en el departamento. Este fue uno de este mes. Se trata de un masculino con diagnóstico de cáncer de colon en el 2016. Se trató con cirugía y quimioterapia en el 2017 y se encuentra en vigilancia desde entonces. Se realizó una tomografía donde se evidenció líquido peripático y su médico referente le indicó un PET scan. Aquí en la imagen de máxima intensidad observamos que nos llama la atención esta captación que se encuentra periférica al parénquima hepático y la porción de aquí en la corredera parietocólica izquierda. Haciendo la evaluación con la tomografía, vemos un engrosamiento del peritoneo nodular en esta región de aquí y lo que corresponde a pues, carcinomatosis peritoneal, y también evidenciamos un engrosamiento del aumento mayor. En las imágenes de fusión se puede evidenciar cómo hay una captación de este engrosamiento nodular del peritoneo, así como del engrosamiento del aumento mayor, lo que pues indicaría una enfermedad a distancia al peritoneo. En este caso, digo, nada más, por ejemplo, si no mal recuerdo, en la tomografía externa solo lo referían como ascitis, ¿no? O sea, líquido de ascitis. No, digamos, no se evidenciaba, al menos yo creo al momento de que se hizo el estudio, la carcinomatosis, o al menos por la parte tomográfica, ¿verdad? Bueno, en el reporte viene solamente como ascitis, ¿verdad? Entonces el médico, pues, se hace extraño, ¿verdad? Que hizo como ascitis y entonces le manda el PET y vemos que en realidad pues tenía una carcinomatosis peritoneal muy importante que, como retrospectivamente, pues tú la evalúas, la ves, pero obviamente es más evidente con la parte del PET. Y la imagen que tenemos en coronal es la imagen metabólica, pero en coronal no es el BIP, porque vemos el cerebro, mira cómo lo ves el cerebro como en un corte. Okay. Si no ves, no el es cerebro cuando es MIP, pues es todo la imagen, ¿verdad? La imagen funcional. La imagen funcional, así sí. En este otro caso tenemos un masculino con cáncer de colon tratado con resección quirúrgica y quimioterapia. En este caso nos reportaron una elevación del antígeno carcinoembrionario de hasta 6.7 y además se le identificó en una tomografía un nódulo pulmonar derecho. Este sí es una proyección de máxima intensidad donde identificamos en la topografía del parénquima pulmonar del lado derecho una zona focal de aumento de la captación, y en la imagen de tomografía vemos este nódulo en el segmento superior del lóbulo superior derecho, de márgenes irregulares, que capta ávidamente en el radiofármaco.
Y a este paciente también se le identificó adenopatías interaortocavas, que la señalo en esta imagen de fusión. Algo que me ha llamado la atención en este mes es que, por ejemplo, en este tipo de pacientes, si nosotros viéramos este tipo de ganglios en la tomografía, son ganglios que muy seguramente todos nosotros reportaríamos como normales. Sin embargo, pues he visto que este tipo de ganglios podemos identificarlos con mayor facilidad con este método de estudio, y pues nos sirve de gran ayuda para la recurrencia de la enfermedad. Diego, mira, Sí. fíjate, regresate una, esos dos ganglios pequeños, que en realidad si los vemos por medida eran menos de 10 milímetros, pero son tan pequeños, con una actividad tan intensa, que la primera instancia es pensar que es anormal el ganglio, ¿verdad? O sea, cuando tienes una estructura tan pequeña, con una actividad tan intensa, pues habitualmente eso es como una herramienta que a ti te ayuda a decir, ¿sabes qué? Yo creo que este ganglio es patológico, ¿verdad? Y en la imagen de máxima proyección, señálalo, Diego, en la parte media se ven esos dos ganglios. Hay 1 y 2, ahí están. Esas dos imágenes puntiformes son específicamente, vean, eran esas imágenes que están en la parte que está con Diego ahí señalando. Aquí tenemos este otro caso. Es un paciente femenino que en este caso tenía un sincrónico de mama izquierda y de cáncer de recto. Se trató con mastectomía y sigmoidectomía, rectosigmoidectomía. Nos reportaron en este caso que tenía la paciente una elevación del antígeno carcinoembrionario de hasta 22.8. En este caso, podemos verla en la imagen de funcional, cómo se evidencia en la topografía del parénquima pulmonar del lado derecho, una zona focal de captación, que en la imagen de fusión la podemos identificar en esta topografía de aquí. Y también se le identificó en esta porción de aquí, en la imagen funcional, vemos esta porción focal de captación, que en la imagen de fusión correspondería a esta zona de aquí, correspondiente con una metástasis hacia el peritoneo. Además, en esta imagen de fusión podemos ver esta zona focal de captación, que correspondería con una adenopatía paraaórtica. Y por último tenemos esta paciente femenina con antecedente de cáncer de colon, donde pues evidentemente en la imagen de máxima intensidad podemos ver que en el parénquima del lóbulo izquierdo pues hay unas zonas de hipercaptación que en la evaluación de la imagen funcional corresponderían con estas zonas de aquí, que sin embargo en la tomografía pues no representan tomográficamente lesiones tan evidentes o tan llamativas. Sin embargo, pues con la captación del FDG podemos darlas como positivas sin ningún lugar a duda. Y pues ya como conclusión, vamos a tener que el PET con FDG pues tiene un valor muy importante para las metástasis intra y extrahepáticas, y en el estadiaje puede, si se utiliza para el estadiaje, puede resultar en un cambio en el manejo del tratamiento del paciente. También, como vimos, pues es importante en cuanto a la planeación de la radioterapia y para identificar recurrencias, sobre todo, como dijo el doctor, en pacientes que tengan un antígeno elevado y una tomografía sin datos sugestivos de proceso neoformativo. Y también considerar que para el cáncer anal se ha incrementado el uso del PET-FDG para el estadiaje inicial, para la prevención de radioterapia y para la respuesta al tratamiento. Y pues eso sería todo. Muchas gracias al doctor Hugo Solís Lara, que fue el asesor de esta clase, y no sé si tengan una duda o comentario. Ya nada más como último comentario, ya lo mencionaste bien en la conclusión, o sea, la mayoría de nuestros pacientes
se va a ver beneficiado en la segunda línea, ¿verdad? Aquel paciente que no se explica el antígeno elevado y morfológicamente no hay evidencia de actividad, ¿verdad? Ese es nuestro gran margen o nuestro mayor volumen de pacientes con cáncer de colon. O aquel paciente que en ocasiones lo mandan porque tiene un anaplásico, ¿verdad? Entonces quieren estar seguros de la estadificación inicial para poder saber qué tratamiento van a llevar, ¿verdad? En ocasiones nos ha tocado ver pacientes con metástasis hepáticas que no sospechaban, ¿verdad? En otros casos, ¿verdad? En particular, pero en general, en ocasiones, pues esto es global, ¿no? O sea, finalmente la utilidad del estudio es esta, ¿no? Dar esa mayor precisión para estadificación o cuando se sospecha de recurrencia, sobre todo si se quiere hacer un tratamiento o una oligometástasis. ¿Sabes qué es una sola lesión hepática? Pues en realidad quiero saber que es una sola lesión para poder llevarlo a cirugía y quitarlo, ¿verdad? Entonces, cuando es ese también, esa es otra indicación que se está utilizando hoy en día. Aquel paciente que dice, bueno, ya sé que lo tiene, ya sé que es el ganglio, ya sé que es la lesión, pero quiero estar seguro de que solamente es esa lesión, se lleva el paciente a PET y entonces se determina si es en realidad oligometastásico o enfermedad diseminada, ¿no? Que es otro punto también importante, ¿vale? Y básicamente, muchas gracias, Diego. Gracias, doctor.